Hola a todos, seguimos en Forbes Summit Comex y ahora vamos a hablar de cómo ser competitivo frente al mundo, un tema del que venimos hablando en el transcurso de la mañana, pero con un caso muy especial, la zona franca del Parque de las Ciencias de Uruguay. Para eso nos acompañan Enrique Boero, que es el gerente general de la zona franca del Parque de las Ciencias Uruguay. Está también Antonio Bouzada, que es fundador y presidente de Rioquem, y Ana Karina Delgado, que es gerente corporativo de logística de Megalabs para Latinoamérica. Así que les agradezco mucho a los tres por acompañarnos. Contame si querés primero vos, Enrique, un poco, y después hablamos también con Antonio y Ana Karina, pero un poco, ¿cuáles son las ventajas de estar en una zona franca también? Me parece que si bien es un término muy conocido en Comex, está bueno refrescar un poco qué significa una zona franca, cuáles son las ventajas de estar ahí, y puntualmente también, obviamente, el caso de la zona franca de Parque de las Ciencias de Uruguay con las ventajas que tiene. Bueno, buen día para todos. Primero, muchas gracias, Florencia, y saludos a Antonio y a Ana Karina. Eh, Creo que cuando hablamos de las ventajas de una zona franca, lo primero que tenemos que considerar sin duda es el país en el cual está esa zona franca, ¿no? Y en ese sentido, eh, nosotros estamos, por supuesto, en Uruguay, hablando del régimen de zona francas en Uruguay. Y el Uruguay ha hecho en este tiempo una política de Estado del régimen de zonas francas, de su estabilidad jurídica, de su estabilidad social, económica, con mucha previsibilidad, con reglas de juego claras, con estabilidad, y eso en un contexto tan dinámico y tan cambiante es algo que los inversores siempre valoran mucho y que es fundamental para cualquier instrumento de atracción de inversión extranjera, y el régimen de zonas francas no escapa a eso. Entonces, ya pasando a lo que es el régimen en Uruguay en particular, es un régimen que hoy ya tiene casi 34 años de existencia, desde el año 1987, si bien zonas francas en Uruguay existen desde 1923. Y es un régimen que ha permanecido prácticamente incambiado en todo este tiempo. Han pasado distintos partidos políticos por el gobierno del Uruguay, todos lo han valorado como un instrumento muy importante de atracción de inversión, de generación de empleo, de incremento de exportaciones del país, y así ha permanecido prácticamente incambiado, salvo algunos cambios que se hicieron hace 2 años para ayornarlo a determinados requerimientos que teníamos de parte de la OCDE, de parte de Gafi y otros organismos multilaterales. Entonces, básicamente su ventaja está dada por dos pilares fundamentales. Uno son los beneficios que el régimen otorga. Son beneficios básicamente fiscales, donde las empresas encuentran una exoneración de impuestos, en el caso de Uruguay, total sobre la actividad. A cambio de eso tienen que generar empleo, tienen que generar inversión y tienen que ser empresas con un fin en principio exportador. Y la otra ventaja muy importante es la seguridad jurídica. Uruguay apuesta a redoblar la seguridad jurídica en su régimen de zonas francas, amparándolo en una ley, y en una ley que además establece que la empresa que se instala bajo el régimen de zonas francas tiene, durante el plazo de su contrato de usuario de zonas francas, una exoneración total de todo impuesto creado o a crearse durante el plazo de su contrato. Entonces, no solo estamos en un país estable, sino que con el régimen de zonas francas se redobla esa apuesta a la seguridad jurídica y económica, y la visibilidad y previsibilidad fiscal al momento de realizar inversiones. Básicamente de eso se trata operar en una zona franca. Se trata de poder también traccionar hacia el país inversiones que no están necesariamente mirando el país, sino la región y el resto del mundo. Y ese es el caso de éxito, diría, de Uruguay y sus zonas francas, hoy con indicadores muy positivos de toda la actividad que ha generado, de lo que pensamos que va a generar, y además de lo que toda esta actividad vuelca en la economía, porque el hecho de estar exonerado de impuestos de las empresas sobre su actividad no quiere decir que todo esto no tenga un derrame enorme en la economía al momento de contratar personas que cobran sus salarios, que pagan sus impuestos, que consumen en plaza, al momento de contratar servicios de empresas de plaza, al momento de pagar nosotros los desarrolladores de zona franca un canon al Estado. O sea,
realmente es un régimen que le ha dado grandes beneficios al Uruguay. Perfecto. Y en el caso de ustedes, Antonio y Ana Karina, si quieren contarnos un poco también cómo es su experiencia ahí, cómo llegaron y un poco cuáles son las ventajas que ven de estar ahí. No sé si querés arrancar vos, Antonio, primero contando un poco también sobre la experiencia de Erioquem en la zona franca, en el parque. Bueno, yo tengo que comentarte que en realidad mi primer experiencia personal en Zona Franca de Uruguay data de hace muchísimos años. Yo tenía una empresa farmacéutica por allá por la década del 90 que se llamaba Filaxis y ya nosotros estábamos en una zona franca de Uruguay en la década del 90 con la empresa esta que yo te cuento, que en Uruguay se llamaba FISA. La experiencia fue muy buena y bueno, luego esa empresa yo y mi socio la vendimos a un grupo internacional suizo y luego de varios años fundamos otra empresa que es Erioquem y volvimos a otra zona franca, no la misma, a la que estábamos inicialmente, en esta oportunidad Parque de la Ciencia, porque es una zona franca que es un poco, es donde la industria farmacéutica es un poco emblemática de la zona franca, en particular de Parque de la Ciencia. El por qué, bueno, no hay un porqué, hay varios. Para empezar, el perfil de nuestra empresa es netamente exportadora. Nosotros tenemos una planta que fue la planta de origen aquí en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, y luego tenemos una segunda planta que es filial, que es la que está en Parque de la Ciencia. Y tenemos también una filial en México, que es Eriomex. Pero más allá de las filiales, nosotros exportamos nuestro producto de forma consolidada en un 95% de todo lo que producimos a más de 40 países. Entonces, el primer problema que nosotros experimentamos en la Argentina es que Argentina fue y será un país burocrático. ¿Será que Argentina heredó la burocracia de las monarquías españolas? ¿Será que, es un gen argentino? No lo sé. Lo único que sé es que Argentina fue, es y será burocrática y la burocracia le quita un aspecto que el comercio internacional tiene que tener, que es dinamismo y flexibilidad. Entonces, el pensar en el cumplimiento de contratos formales con empresas grandes que son muy formales a nivel internacional, desde Argentina es un desafío. Es un desafío donde no siempre te va bien, porque de repente, por falta de dólares en Banco Central, de repente porque hay nuevas directivas y entonces necesitas autorizaciones previas para importar, o te dejan importar pero después no te dejan pagar, o lo que fuere. Bueno, esto ha pasado en la Argentina, en algún momento ha pasado, no importa en qué gobierno ni cuándo, pero sí ha pasado. Entonces, eso no favorece el comercio internacional, para nada. Eso entorpece el negocio internacional. Entonces, nosotros necesitamos una plataforma donde nuestros servicios de logística y eventualmente de fabricación puedan ajustarse a lo pactado en los contratos, para empezar, y a ciertas modalidades que todas las empresas tenemos, el just in time, etcétera, etcétera. Y bueno, esto desde Parque de la Ciencia es algo que se puede perfectamente instrumentar. Desde Argentina es un poco complicado.
Entonces, la primera ventaja es que tenemos una plataforma donde nosotros estamos seguros de poder tener la flexibilidad y el dinamismo que nos exigen nuestros clientes a nivel internacional. Esto por una parte. Por la otra, tenemos que tener en cuenta un aspecto que tal vez pasa desapercibido en los argumentos de Parque de la Ciencia. Al ser una zona franca donde, como dijo Enrique, se te exime de los impuestos, de todos los impuestos que tenés que pagar en Uruguay, hay que siempre tener en cuenta que una inversión en Parque de la Ciencia siempre va a tener la ventaja de no tener el gravamen impositivo que sí tendría en el país de origen de las empresas, en este caso en Argentina para el Neuquén, o inclusive una empresa uruguaya, ¿no? Nosotros cuando planificamos una planta, nuestra última planta que instalamos en Parque de la Ciencia fue una planta de jeringas presenadas para productos no oncológicos. Bueno, era una inversión de 7-8 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que acá en la Argentina, por lo menos, perdón, ¿no? entre impuestos internos y pitos y flautas, a mí esa planta que me costó 8 millones de dólares en Uruguay, acá en la Argentina me hubiese costado 12. Claro. Otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? Es decir, el tiempo de amortización de esa planta va a ser menor porque va a tener menores costos, al no tener el gravamen impositivo que tendría este tipo de instalación. Podríamos hacer alusión a cuestiones de orden técnica, es decir, Zona Franca, Parque de la Ciencia, tiene resuelto ya ciertos aspectos que para las empresas farmacéuticas es sumamente importante. Estamos hablando de efluentes químicos, etcétera, etcétera. En el caso de Neuquén los tiene muy poco, pero bueno, el que lo tenga previsto ya el parque es un valor agregado. Bueno, creo que me he referido a 3. Yo creo que si sigo te voy a nombrar no menos de 10. No, vamos a... Y voy a dejarla eso. sin argumentos a Ana, cosa que no me atrevería a ser una dama. Así que le voy a ceder la palabra a ella para que siga agregando eslabones que seguramente ella tendrá. Contanos, Ana Karina, también sobre la experiencia de Megalabs y un poco cómo es la experiencia. Bueno, bien. Muchas gracias, Florencia. Gracias a todos por permitirme contar la experiencia. Gracias, Antonio, por dejarme algún argumento. Hay varios. Un poco para que todos los que nos están escuchando conozcan, Megalabs es una empresa farmacéutica líder en Latinoamérica y en Parque de las Ciencias cuenta con aproximadamente 30.000 metros cuadrados en los que tiene ahí su planta modelo de Latinoamérica, una planta farmacéutica realmente que es un orgullo como uruguaya tenerla aquí en Uruguay en Parque de las Ciencias. Tiene los estándares de calidad de Estados Unidos y de Europa, realmente es una planta muy linda. Hoy ahí se está fabricando aproximadamente entre 25 y 30 millones de unidades para toda Latinoamérica. Nosotros, como decía Antonio, también estamos enfocados en la exportación, abastecemos mercado uruguayo, pero también es un fuerte la exportación, por lo tanto hace mucho sentido estar en Parque. Contamos también con un centro de investigación y desarrollo, donde desde ahí se hacen las investigaciones y desarrollo de productos para toda Latinoamérica, y también con un centro de distribución logístico para toda la región, que le brindamos servicios no solo a empresas Megalabs, sino también a otras empresas de la industria farmacéutica que busquen su hub regional en Parque de las Ciencias. El hub se llama Selení.
De los puntos importantes y el por qué Mega decidió estar en una zona franca, en Parque de las Ciencias, uno de los factores fundamentales para agregar a lo que ha dicho Antonio, que compartimos, es el tema de contar también con recurso humano calificado. Uruguay cuenta con recursos humanos muy calificados y, por ejemplo, realmente como parte de Mega me siento emocionada y me ha pasado con visitas que han venido y han entrado al centro de desarrollo, a visitar el centro de investigación y desarrollo, y ahí contamos con, por ejemplo, 70 jóvenes químicos farmacéuticos formados en la academia en Uruguay, todos trabajando para el mundo, ¿sí? Entonces, realmente eso es algo que hay que sumar de Uruguay, que suma a la elección de cualquier empresa el contar con los recursos calificados. El otro punto fundamental para nosotros como empresa es la ubicación geográfica. Por supuesto que Uruguay, Antonio hablaba de beneficios que tiene Uruguay como país y hacía sus comparativas con Argentina. Uruguay, por su lugar geográfico, es un lugar estratégico, ¿verdad? Tanto para lo que llega, nosotros hacemos, como les decía en la planta, recibimos principios activos, materiales y demás, todo lo que ingresa, lo que allí se produce y lo que sale para toda Latinoamérica. Y concretamente con Parque estamos a 1 kilómetro del aeropuerto, lo cual para Pharma es bien importante, estamos muy próximo al aeropuerto, y no más de 20 kilómetros, Enrique me podrá corregir mejor, pero no más de 20 kilómetros con lo que es el puerto y los accesos a las rutas internacionales. Nosotros ahora con este ejemplo, con COVID, que ha sido un tema para lo que es la logística, la intralogística en Latinoamérica, hemos experimentado llegar a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, vía terrestre, desde Parque de las Ciencias, en menos de 8 días. ¿Sí? Ni que hablar, llegamos a Argentina, a Brasil. Y, por ejemplo, con Brasil hay una particularidad que muchas personas de la industria estamos trabajando en estos temas y otras empresas de la industria farmacéutica. Es más conveniente entrar a Brasil por ruta terrestre desde Uruguay hacia Brasil que entrar por ejemplo, el puerto de Santos. ¿Tá? ¿Por qué? Por temas burocráticos. Hoy Antonio hablaba mucho del tema burocrático, justamente eso es un tema en nuestros países vecinos y se ha podido ver cómo industrias farmacéuticas se han instalado y han decidido tener su hub regional en Uruguay por esas facilidades también. Nosotros, como les comenté, además de que fabricamos, también tenemos este hub logístico en el cual, por ejemplo, desde Argentina traemos los productos o desde cualquier parte del mundo en grandes lotes productivos. Ahí podemos hacer el acondicionamiento secundario, customizar el empaque para diferentes mercados latinoamericanos y enviar en menor cuantía a cada uno de estos destinos, lo cual también genera beneficios en lo que tiene que ver con productividad y con eficiencia logística. Perfecto. ¿Y cuáles son también un poco las ventajas con vistas a esto, a ser competitivos frente al mundo de estar dentro de un ecosistema, ¿no? Porque me imagino que también debe ser parte de lo positivo de estar dentro de un parque, del Parque de las Ciencias, como la comunidad y generar relaciones y socios y todos factores que ayudan a la competitividad, sobre todo pensando en el largo plazo, que significa exportar. Para nosotros la conformación de un clúster de negocios dentro del parque es uno de nuestros principales objetivos. Y las razones de eso son varias. Primero, que en el momento que las empresas encuentran sus distintos proveedores dentro de un mismo parque, la inmediatez de los servicios, la profesionalización de esos proveedores, etcétera, es instantánea. Después que estaríamos todos en ese caso en un entorno de beneficios fiscales donde todo se vuelve más eficiente, los costos de los servicios tienden a bajar. Por otro lado, eso también permite muchas veces, que es un desafío que tenemos en los países, sobre todo en latinoamericanos, de agregar valor a nuestras exportaciones y de insertar a nuestros países en las cadenas de valor globales, para lo cual se requiere ser muy competitivo, porque si no los productos es difícil que pasen por nuestros países. La zona franca permite el libre ingreso y egreso de esos productos, o sea, no es necesario importarlos al Uruguay para que puedan pasar por la zona franca,
Y después dentro de la zona franca, cuanto mayor valor agregado logremos generar con las actividades de nuestros usuarios, mejor. Y ese valor agregado no siempre es necesario montar la infraestructura propia para poder brindarlo o para poder generarlo. Entonces ahí las sinergias empiezan a ser parte del juego. Entonces uno necesita pasar producto, bueno, no necesariamente tiene que montar su propia operación logística. Puede ir a contratar los servicios de Selenin, por ejemplo, que está Karina acá, y a tercerizar el almacenaje. Uno quiere además a esa materia prima que va a pasar por la zona franca, bueno, lograr tener jeringas rellenadas, bueno, le puede contratar los servicios a Antonio de su planta de jeringas rellenadas. Y ahí van surgiendo las sinergias, va surgiendo el valor agregado y por supuesto que ello también deriva en un mayor aprovechamiento del régimen de zonas francas porque toda la diferencia de valor en el medio está amparada a los beneficios del régimen. Perfecto. Nos quedan unos minutos, pero si quieren Ana Karina y Antonio dar su reflexión con respecto a esto, el tema de cómo ayuda la sinergia a ser más competitivos. Correcto. Adelante, Perdón, adelante. Antonio. No, vamos, sí, hacemos al revés ahora. Si querés, vamos primero con Ana Karina y cierra Antonio. Perfecto, gracias. Bueno, justamente, Florencia, nosotros tenemos como Mega aliados estratégicos dentro de Parque, como puede ser desde la imprenta, que es una empresa que brinda el servicio de hacer lo que tiene que ver con el estuche para los fármacos. Tenemos también lo que tiene que ver con servicios, como decía Enrique, de acondicionamientos, de fraccionamientos de materias primas y demás en el hub, que le brindamos a varios laboratorios. Tenemos también lo que tiene que ver con servicios legales, servicios contables. Están el estudio contable que nos ayudan y nos colaboran con todo lo que tiene que ver con auditorías y demás. Está también todo lo que tiene que ver con servicios de marketing, agencias de publicidad y demás que arman campañas para lo que es Latinoamérica. También estamos trabajando con empresas que están dentro de Parque. Y realmente es un gran beneficio porque todo se hace mucho más ágil, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. Otro punto que es fundamental y importante en esto de estar en Parque es el tema de los beneficios de los acuerdos comerciales que hoy tiene Uruguay con el resto del mundo y con Latinoamérica concretamente. ¿Tá? Por ejemplo, nosotros, siguiendo el ejemplo que les decía, que traemos producto desde Argentina en grandes lotes productivos y luego enviamos estos productos a diferentes países. Los países que son miembros del Mercosur, si el producto fue fabricado en Argentina, pasa por zona franca y luego se envía a diferentes destinos, no paga los aranceles, tiene el beneficio arancelario a tasa cero, ¿ok? Lo mismo pasa con aquellos países que están como que en una lista de acuerdos o como parte de países terceros miembros, una cosa así, donde ellos, como ser Colombia, como ser Ecuador, como ser Chile, ¿sí? Que los productos son fabricados en algún país de Mercosur, en este caso, volviendo al ejemplo Argentina, se hace hub en Uruguay y desde ahí se van a Chile y a estos países que les mencionaba y se mantiene, se reconoce el origen. ¿Ah? Entonces eso creo que también es muy importante para la competitividad y para el tema de ser más eficiente en la cadena productiva. Mejoramos el tema logístico, el tema de costos de todo lo que tiene que ver con el transporte de grandes lotes, customizamos y enviamos y no perdemos origen. Así como también lo que se fabrica dentro de Uruguay, en estos países también, o sea, aunque sea dentro de una zona franca, en estos países también se reconoce origen Uruguay. Entonces, yo creo que eso ha sido también bien importante, y Enrique, que está acá, puede contar un poco mejor, pero ha sido un gran trabajo de lo que es las cámaras, la Cámara de Zona Franca, la Unión de Exportadores, la aduana colaborando muchísimo, y todos los organismos en Uruguay están enfocados en que realmente Uruguay sea un centro de negocios para la región. Hay un gran interés, así como se ve de repente que el presidente o que desde los diferentes gobiernos se habla y se dice, luego en cada uno de los sectores eso se ve y se puede trabajar en eso que hoy Antonio hablaba, que es bastante complicado, de la burocracia. Bueno, se ve cómo se busca
apoyar al empresario, apoyar a los emprendimientos de este tipo y poder salir adelante, buscar soluciones si hay algún tema, buscar la mejor forma de hacerlo. Realmente es fantástico ver el diálogo que se puede dar en pro de los negocios y de un hub de negocio regional en Uruguay. Perfecto. Y Antonio, nos queda muy poquito tiempo, pero para que puedas hacer también un cierre a modo de la experiencia. Comparto totalmente lo que acaba de decir Ana Karina y respecto de la ventaja que tiene Uruguay con relación a tratados internacionales. Pero yo sería un poco más ambicioso en la visión de este tema. Esto no es solamente para países que componen el Mercosur y asociados, sino que inclusive ocurre con países extra-Mercosur. Concretamente, nosotros estamos en México con Eriomex, que es una empresa filial de nuestro grupo. Estamos en el mercado mexicano, que es un mercado muy interesante a nivel fármacos. México tiene un tratado particular con Uruguay, cosa que Argentina no lo tiene. Nosotros no podemos disfrutar del todo esto porque no tenemos fabricación de producto total y terminado en Uruguay. Pero el día que lo tengamos, nosotros vamos a tener una categoría como fabricante de productos farmacéuticos en Uruguay. Porque ahora la fabricación de origen ya se considera en Parque de la Ciencia, según entiendo. Vamos a tener un trato especial en México. Es decir, vamos a ser tratados casi como si fuésemos una empresa mexicana. Este es un aspecto que yo quería agregar a lo que dijo Ana Karina. El otro aspecto que quiero destacar es que la categoría internacional a nivel calificación de país que tiene Uruguay, hoy en día es altamente conveniente y esto se ve a la hora de tratar de conseguir financiaciones internacionales. Realmente Uruguay o con Uruguay se consigue financiaciones sumamente ventajosas a nivel mundial. Concretamente, nosotros hoy estamos analizando la posibilidad de montar una nueva planta en Parque de la Ciencia. Va a ser una planta, allí tenemos una planta de jeringas prellenada que todavía no fue inaugurada, muy nueva, es una planta de última generación con sistema robótico y que probablemente va a ser la primer planta, según creo, aprobada por FDA de las que están en Uruguay. Pero a esta planta esta planta es para productos no oncológicos. Bueno, nosotros estamos pensando ahora en la posibilidad de montar una planta de productos oncológicos en Parque de la Ciencia. Estamos charlando con empresas proveedoras y con organismos de financiación. Y bueno, Uruguay para estas instituciones tiene un costo de alrededor de un 3%. ¿Quieren que les cuente cuánto ese 3% significaría si yo quisiera hacerlo en la Argentina? ¿Cuánto? 0. ¿Sabe por qué? Porque Argentina no está en la lista. No es que sea más cara, no está en la lista. No cuento con financiación desde Argentina. En cambio, Uruguay sí está, y está con un costo de financiación realmente muy conveniente. Imaginen ustedes que países europeos están en el 1 o el 1,5 y Uruguay está en el 3. Realmente a nivel internacional es altísimamente conveniente. Y cuando hablo de financiación, a los empresarios nos están solucionando uno de los problemas más vitales de la empresa. Y no quiero agregar más a esto porque todos lo entendemos. Pilar financiero significa crecimiento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias, Ana Karina, y muchas gracias, Enrique, por acompañarnos.